Historias de Jack. Empezamos. Me enseñaron que en la oscuridad no solo se esconden sombras, sino las peores pesadillas que la mente humana puede imaginar. Soy inspector de policía. Llevo años trabajando en casos complicados, criminales violentos, desapariciones, pero lo que descubrí aquella noche cambió para siempre mi manera de ver el mundo. No es una historia de fantasmas ni de terror sobrenatural. Esto es real, terriblemente real, y ocurre justo ahora, en la oscuridad más profunda de la Deep Web. Todo empezó cuando, sin esperarlo, recibí un correo anónimo. No tenía remitente y el asunto era un simple: la verdad oculta. Dentro, un enlace cifrado y unas palabras que retumbaban en mi mente. Donde no miras, ellos actúan. El equipo de cibercrimen tardó días en descifrar aquel enlace, y cuando lo hicieron, lo que encontraron era peor que cualquier pesadilla. La red a la que nos llevó no era la típica de tráfico de drogas o armas. Era un mercado negro dedicado a algo más siniestro: la captación ilegal de órganos humanos. Pero no era donación voluntaria ni víctimas accidentales. Eran personas raptadas para extraerles órganos vivos. Me adentré más y descubrí un foro privado al que solo se accedía con claves que cambiaban semanalmente y con una autenticación casi imposible. En ese espacio, los usuarios hablaban como si fuese un negocio común y corriente. Intercambiaban precios, tipos de órganos, condiciones, métodos para no dejar rastro. Pero lo que me rompió la garganta fue cuando encontré los vídeos. Directos, brutales, sin censura. Víctimas atadas, conscientes, mientras un cirujano sin escrúpulos les extraía hígados, riñones, corazones. No eran monstruos ficticios, sino personas reales con rostros, nombres, vidas. Decidí investigar por mi cuenta y seguí la pista hasta un hospital clausurado en las afueras de la ciudad. Este hospital llevaba años cerrado oficialmente, por irregularidades graves que nunca se aclararon. Pero el lugar seguía vivo. Con cuidado, entré una noche. Las paredes aún conservaban manchas que el tiempo no había borrado. El silencio era abrumador. Encontré quirófanos improvisados, sábanas ensangrentadas, bisturíes oxidados y documentos falsificados que relataban cirugías secretas. En aquel hospital me di cuenta de que esta red tenía tentáculos. Había informaciones que hablaban de colaboradores dentro de hospitales activos, morgues y funerarias. Personas que, por dinero o favores, facilitaban los cuerpos frescos para la red. Pero no solo eso. Recibí un mensaje privado de alguien que se hacía llamar el cirujano. Aceptó hablar conmigo a cambio de anonimato total. Me explicó el funcionamiento. La red no secuestraba al azar. Tenían una lista. Personas jóvenes, sanas, con órganos compatibles para millonarios desesperados que pagaban fortunas para vivir un poco más. El cirujano me contó que observaban a sus objetivos durante días, incluso semanas. Los seguían, estudiaban sus rutinas, y justo antes de desaparecer, dejaban mensajes crípticos en foros anónimos que nadie había conectado hasta entonces. Pistas que, en realidad, eran códigos para que sus cómplices supieran dónde y cuándo actuar. Mientras escuchaba, me sentía atrapado en una red que parecía crecer y cubrirlo todo. Empecé a buscar esos mensajes y los relacioné con varios casos de desaparecidos. Jóvenes que no aparecían, que la policía había dado por perdidos o con problemas personales. Pero la realidad era mucho más terrible. Esas desapariciones estaban coordinadas. Cada nuevo dato aumentaba mi miedo. A veces sentía que me miraban, que alguien estaba un paso adelante. Y entonces comenzaron las amenazas, mensajes encriptados, llamadas sin voz, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza. Un día, al llegar a casa, encontré pegada en mi puerta una nota. Solo 3 palabras: próximo en lista. Pero no podía darme por vencido. Decidí hacerme pasar por comprador, entrar en la red desde dentro para entender hasta dónde llegaba este horror. La investigación se volvió una obsesión. Cada paso me llevaba más profundo, más cerca de un abismo sin fondo. Y sabía que esta vez no podía confiar en nadie.
Las amenazas comenzaron casi de inmediato. Al principio eran mensajes encriptados en mi teléfono, simples advertencias de que dejara la investigación, pero pronto se volvieron más directas, casi personales. Un día, al salir del trabajo, noté un coche parado frente a mi casa. Lo había visto antes, en los últimos días, pero nunca me había detenido a pensar en ello. Esa noche, alguien tocó mi puerta a las 3 de la madrugada y desapareció sin dejar rastro. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Sentía que me vigilaban constantemente, incluso dentro de mi propia casa. Cada vez que apagaba la luz, el silencio parecía susurrar amenazas. Por eso, decidí que no podía seguir solo. Contacté a 2 compañeros de total confianza, veteranos en operaciones encubiertas, y les conté todo. Teníamos que entrar en la red desde dentro para entender realmente a qué nos enfrentábamos. Fingí ser un comprador interesado en un órgano específico, un hígado. La negociación fue como jugar a un juego macabro, lleno de códigos, ubicaciones secretas y pruebas para demostrar que no era policía. La tensión era insoportable. Cada mensaje era un pequeño agujero que me adentraba más en el abismo. Después de días de intercambios, finalmente recibí la cita para el intercambio. Un sótano en un barrio olvidado de la ciudad. Un lugar que parecía sacado de una pesadilla urbana. Cuando llegamos, mis compañeros y yo entramos con cautela. La oscuridad era total. Solo la luz de nuestras linternas atravesaba el aire denso y olía a humedad y sangre rancia. El lugar estaba vacío. No había productos ni compradores, solo señales de que aquello había sido un quirófano clandestino. Bolsas con manchas secas de sangre, bisturíes oxidados, documentos falsificados con datos de víctimas recientes. Sobre una mesa, un teléfono móvil olvidado. Lo encendimos y vimos vídeos que no olvidaré jamás. Las imágenes mostraban capturas en plena calle, víctimas drogadas con sustancias paralizantes para evitar gritos, llevadas a lugares ocultos donde médicos, sin ética, les extraían órganos vivos. Los ojos abiertos de las víctimas, llenos de horror y desesperación, se quedaron grabados en mi mente. Era un ritual horrible y calculado al milímetro. Pero el horror no acababa ahí. Descubrimos que esa red estaba organizada como una estructura casi empresarial, con jerarquías, canales de comunicación y múltiples proveedores que cubrían diferentes zonas de la ciudad. Tenían infiltrados en hospitales activos, morgues, funerarias, servicios de emergencia e incluso en cuerpos policiales. Personas que, por dinero o coerción, aseguraban el flujo constante de víctimas frescas. Intentamos rastrear a los responsables, pero nos topamos con un muro de silencio. La red borraba sus huellas con una eficacia aterradora, y cuando parecía que estábamos cerca de capturar a alguien, recibíamos nuevas amenazas. Uno de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. Otro apareció muerto, con señales evidentes de tortura, y un mensaje claro: dejen de buscar. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Empecé a cambiar mis rutinas, a desconfiar de todos, incluso de la policía. Sentía que la red tenía ojos en todas partes, que cualquier error podía ser el último. Mi teléfono, mi correo, hasta mi propia casa eran vigilados. En una ocasión encontré micrófonos escondidos en mi despacho, pero no podía rendirme. Sabía que detrás de esa red había personas que sufrían, familias rotas y vidas destruidas. Por eso seguí adelante, aunque fuera a costa de mi propia seguridad. Con el tiempo, logré conectar algunos puntos con la ayuda de un experto en criptografía que descifró ciertos códigos usados por la red para comunicarse. Descubrimos que las desapariciones no eran solo locales. Esta red tenía ramificaciones internacionales, y sus clientes eran millonarios desesperados que pagaban fortunas por órganos compatibles. La red incluso usaba tecnología avanzada para cubrir sus operaciones. Drones que vigilaban las rutas de sus víctimas, software para borrar registros digitales y hasta sobornos para mantener cerradas ciertas investigaciones. Ahora sé que la red sigue activa. No es un mito ni una leyenda urbana. Está ahí, oculta, esperando la próxima oportunidad para capturar una nueva víctima. Y tú, que me escuchas, debes saberlo. Si recibes un mensaje extraño o un enlace sospechoso,
no lo abras, no respondas, porque en la oscuridad no solo se esconden sombras, se esconden monstruos reales. Soy inspector de policía. Esta es la verdad que muchos quieren ocultar, y esta vez he decidido compartirla, para que nadie más caiga en la red invisible. Si esta historia te ha impactado, déjame un like y suscríbete para descubrir más casos oscuros como este. ¿Crees que la red invisible sigue activa? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión puede ser clave. Si alguna vez te han ofrecido ver el horror en directo y te han preguntado qué víctima quieres, desearás no haber respondido nunca. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero ahora no tengo más opción. Lo que vas a escuchar no es un relato inventado, ni una leyenda urbana para asustar. Es algo real, vivo, y que me ha dejado marcado para siempre. Todo comenzó hace unas semanas, aquí, en Quito, aunque siento que fue en otra vida. No sé exactamente cómo llegué a ese lugar, a ese foro de la Deep Web llamado el Teatro del Dolor. Creo que fue por pura casualidad, o quizá por una mezcla de aburrimiento y una curiosidad oscura que nunca logré controlar. Al principio solo entraba para leer, para entender de qué hablaban esas conversaciones escondidas en un rincón oscuro de Internet. Lo que encontré me heló la sangre. Usuarios que comentaban transmisiones en directo donde personas eran secuestradas y torturadas. Todo bajo demanda, como si fuera un espectáculo macabro. No había ni una pizca de fantasía ni trucos. Todo era real, cruel y despiadado. No me lo podía creer, pero algo en mí me empujaba a seguir leyendo. Una noche, tras varios intentos fallidos, logré acceder a un video de prueba. No necesitaban que pagara aún, solo querían engancharme. Lo que vi me dejó paralizado. Una mujer, atada y llorando, suplicaba por su vida mientras la cámara mostraba cada detalle. El temblor de sus manos, la desesperación en sus ojos, la sangre que comenzaba a manar de sus heridas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Quise apagarlo todo, cerrar la ventana, pero no podía. Era como si la pantalla me absorbiera, me hiciera parte de ese horror. Al día siguiente, recibí un mensaje privado. Era una invitación, o más bien una advertencia. Podía participar eligiendo a quién quería ver sufrir. La lista que me enviaron contenía nombres, edades, ciudades, todos desaparecidos en las últimas semanas. Algunos reportados en las noticias, pero sin pistas claras sobre su paradero. Entre esos nombres estaban Daniel, un estudiante de Guayaquil, Mariana, una enfermera de Cuenca, y Carlos, un taxista de Loja. Me costó entender cómo podía existir semejante monstruosidad, pero no podía apartar la mirada. La mezcla de terror y fascinación me tenía atrapado. Una noche, decidí escoger una víctima. Daniel fue el elegido, un joven que jamás había visto ni conocido, pero su foto me taladraba la mente. La transmisión comenzó sin avisos. Lo vi siendo sacado de su casa, amordazado y arrastrado hacia un sótano oscuro. La cámara captaba cada instante, el sudor frío en su frente, el miedo que paralizaba sus movimientos, el sonido metálico de las cadenas. Horas pasaron y la tortura era lenta, calculada. No había compasión ni prisa, solo la intención de infligir el máximo dolor. Mis manos temblaban, el estómago se me revolvía. ¿Cómo podía existir gente que pagara para ver esto? ¿Y cómo podía yo ser parte de esa perversión al ser espectador? Intenté desconectarme, pero el sitio me absorbía. La conexión se cortaba y volvía, atrapándome una y otra vez. Esa noche apenas pude dormir. Soñaba con los gritos de Daniel, con la desesperación de aquella mujer. Al día siguiente, en mi buzón físico, apareció un paquete que no esperaba. Dentro, un pequeño USB y una nota. Para que entiendas qué es el verdadero miedo, úsalo. Mi pulso se aceleró, pero el impulso de saber fue más fuerte. Conecté el dispositivo y descubrí una carpeta con más videos, nombres, fechas y lugares. Víctimas anónimas, secuestradas y torturadas en silencio. Todo era parte de una red
una organización oculta que operaba en las sombras digitales, pero con un alcance terrible en la vida real. Era como mirar dentro del infierno, sin poder apartar la vista. No pasó mucho antes de que recibiera un nuevo mensaje. Esta vez, una amenaza velada. Si no quería ser el próximo, debía participar. Me advertían que podía elegir seguir siendo un mero espectador o pasar al otro lado, ser la víctima. Intenté borrar todo, cambiar dispositivos, alejarme, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Recibí llamadas sin respuesta, escuché pasos cerca de mi casa y encontré fotos mías en lugares que nunca había visitado. Sentí que la red me había atrapado, que yo mismo había cruzado una línea sin retorno. Después de descubrir la verdadera naturaleza de el teatro del dolor, entendí que esto no era solo un grupo de perturbados con acceso a tecnología. Era una red organizada, casi una maquinaria perfecta de terror, que operaba desde las sombras y con recursos que escapaban a cualquier control. Personas con poder, contactos en todos lados, capaces de desaparecer a alguien sin dejar la menor pista. Intenté acudir a las autoridades. Llevé conmigo la evidencia, capturas de pantalla, videos, mensajes amenazantes. Pero cuando les conté lo que sabía, las palabras Deep Web y transmisiones en directo fueron recibidas con incredulidad. Me miraban como a un loco, o peor, como a alguien que había caído en una trampa de Internet. No entendían la dimensión real del horror, y yo me sentía aún más solo. Cada noche recibía mensajes con detalles de nuevas víctimas, y sin poder evitarlo, veía esas transmisiones en directo. Una de ellas fue Mariana, la enfermera de Cuenca. La vi siendo capturada en plena calle, su rostro pálido mientras la obligaban a entrar en una furgoneta negra sin ventanas. La cámara estaba fija en ella, grabando cada segundo de su terror. El encierro, las súplicas silenciosas, el sonido lejano de sirenas que nunca llegaron. Mi mente se desgarraba. ¿Cómo era posible que esto existiera? ¿Cómo podía la humanidad permitirse esta barbarie sin que nadie interviniera? En mi desesperación, busqué ayuda en Marco, un viejo amigo que trabajaba en ciberseguridad. Le mostré todo lo que tenía: los videos, las pistas, los mensajes. Él pasó días enteros intentando rastrear las señales, pero se topaba con capas y capas de cifrado, servidores repartidos en varios países y un sistema diseñado para no dejar rastros. «Esto no es una broma, Jack», me advirtió con voz grave. «Estás tratando con profesionales. No son simples hackers, ni una banda callejera. Esto es una organización criminal con alcance global. Y si te metes demasiado, ellos sabrán dónde encontrarte». Sus palabras confirmaron lo que ya sentía. Estaba atrapado. Poco después, las amenazas se hicieron más concretas. Recibí fotos mías desde la distancia, caminando por la calle, entrando a un café, incluso dentro de mi propia casa. No sabía quién me vigilaba, pero la certeza de que alguien estaba observándome me paralizaba. El mensaje era claro: tu turno se acerca. Desde entonces mi vida se redujo a la oscuridad de mi habitación, a esconderme de un enemigo invisible. No salía, apenas respondía llamadas, y cada ruido me hacía sobresaltar. Mi mente no paraba de imaginar sus rostros, sus manos, las cámaras que grababan mis movimientos. Intenté desconectarme de todo, borrar cuentas, cambiar números, pero era inútil. Cada día recibía señales, mensajes crípticos, pistas que me recordaban que ellos estaban ahí, siempre. En uno de esos mensajes, un archivo de audio, era la voz de una mujer suplicando. La reconocí al instante. Era Mariana. Su voz temblaba, casi inaudible. Pedía ayuda, desesperada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Le pedí ayuda a Marco para intentar localizarla, pero era como perseguir un fantasma. La señal se cortaba y cambiaba constantemente. Ella desapareció de las transmisiones y nunca más supe qué pasó. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien intentaba entrar en mi casa. No sé si fue real o producto de mi paranoia, pero la puerta principal estaba entreabierta cuando me desperté. Encontré un papel en el suelo, con solo una frase escrita con tinta negra: el juego no ha terminado. Decidí que debía luchar,
que no podía quedarme encerrado para siempre. Junto a Marco, armamos un plan para infiltrar la red. Fue un camino peligroso, lleno de momentos en que creí que perdería todo, incluso la vida. Descubrimos que la organización tenía bases físicas en varias ciudades del país, escondidas detrás de fachadas normales. Una casa abandonada en Guayaquil, un almacén en Cuenca, un taller mecánico en Loja. Pero cada vez que la policía hacía un intento, alguien avisaba antes y todo desaparecía. El último mensaje que recibí fue una advertencia final. Si sigues, perderás todo lo que amas. Ahora escribo esto porque sé que no podré seguir escondiéndome mucho más. El miedo es constante, la vigilancia, insoportable. Pero necesito que alguien sepa la verdad. Si alguna vez oyes hablar de el teatro del dolor, no te acerques. No intentes saber más, porque cuando pides ver el horror termina pidiéndote a ti. Cuando abrí esa página, no imaginé que mi vida se convertiría en una pesadilla de la que quizá nunca despierte. Lo que te voy a contar parece sacado de una película, pero es real. Hace unas semanas, una simple decisión me metió en un mundo del que no sé si algún día podré salir. Todo comenzó como cualquier otra noche, cansado, aburrido y con ganas de distraerme. Navegaba por internet sin rumbo, cuando en un foro anónimo alguien mencionó la Deep Web, un lugar del que todos hablan pero que pocos conocen de verdad. Me dijeron que era como un sótano virtual donde se ocultan secretos muy oscuros, cosas que jamás deberías buscar. Pero yo, como muchos, caí en la trampa de la curiosidad. Al principio fue solo un paso más en mi exploración. Buscaba algo distinto a lo habitual, algo que me sacara de la monotonía diaria. Encontré enlaces, pistas, nombres que se repetían en foros más y más ocultos. Finalmente, alguien me pasó un enlace cifrado con una contraseña para acceder a un foro privado. Me advirtieron: si entras, no podrás borrar lo que veas en tu cabeza. Recuerdo que dudé, pero la ansiedad y el morbo me ganaron. Accedí. Lo que vi no fue nada especial al principio. Hilos hablando de hacking, filtraciones, datos robados. Algo técnico, aburrido para un profano, pero luego noté que algunas conversaciones estaban en clave. Usuarios hablando de paquetes y envíos, pero sin especificar qué contenían. Los mensajes se hacían más cortos, más secretos. Me quedé enganchado. Algunos usuarios ofrecían productos sin dejar rastro, con mensajes codificados. Yo no entendía nada, hasta que un día me topé con un post cerrado, solo visible para miembros VIP del foro. Era un mercado negro, pero no de drogas ni armas. Era peor. Se trataba de personas. Humanos convertidos en mercancía. Era imposible no sentirse atrapado por el horror y el silencio que ese foro generaba. Nadie hablaba alto. Nadie se preguntaba de dónde venían esas víctimas, ni cómo podían vivir con eso. Era como si la humanidad se hubiera desvanecido allí. En ese momento, pensé en desconectarme, pero algo me mantenía pegado a la pantalla. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo funcionaba esa red? ¿Por qué nadie hacía nada? Una noche, mientras leía sin levantar la vista, un mensaje privado apareció en mi bandeja. El remitente, Spectre. Al principio pensé que era un error o un hacker intentando asustarme, pero sus mensajes eran demasiado precisos. Mencionaba detalles del foro que solo un miembro activo podría saber. Si quieres entrar de verdad, hay un lugar donde no solo se habla, se negocia. No es para cualquiera. ¿Estás listo? No sabía si contestar, pero la tentación pudo más. Spectre me envió un enlace. No un simple foro, sino una subred oculta, accesible solo con permisos especiales. Entrar ahí era como adentrarse en una ciudad oscura donde todo estaba en venta, y nada era lo que parecía. Lo primero que me llamó la atención fue la organización. Era un sistema casi empresarial, con categorías, métodos de pago, listas de clientes y hasta contratos digitales. Todo cifrado, sí, pero con una estructura que demostraba que esos traficantes eran profesionales. Vi vídeos, grabaciones hechas con cámaras escondidas.
Escuché conversaciones entre compradores y vendedores donde discutían detalles concretos. La entrega debe ser en esta fecha. El paquete tiene que estar intacto. El cliente exige garantías. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Pero lo peor no fue eso. Fue darme cuenta de que me estaban vigilando. No fue una paranoia. En uno de los mensajes, Specter mencionó detalles sobre mí, mi ciudad, mi trabajo, incluso el modelo de mi móvil. Sabía quién era y que yo estaba allí, observando. Intenté desconectar, borrar todo, pero entonces comenzaron las amenazas. No palabras directas, no. Mensajes velados, pistas en la vida real, un coche que apareció varias noches frente a mi casa, un paquete sin remitente, llamadas sin respuesta. Había cruzado una línea que no debía. Y ahora estoy aquí, contándotelo, porque sé que no soy el único. La Deep Web no es un mito ni una leyenda urbana. Es un mundo oscuro y real, con personas reales que hacen cosas que nos horrorizarían si supiéramos. Si alguna vez recibes un mensaje con un enlace que promete secretos, detente. No entres, porque a veces la curiosidad puede ser el principio de tu final. Lo que encontré en aquella subred era mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. No era solo un mercado digital cualquiera, sino una red sofisticada, organizada con una precisión casi empresarial, dedicada a traficar con personas como si fueran objetos, listadas con descripciones, precios y con vídeos de productos que mostraban sus condiciones y estado. Al principio me negaba a creerlo. Pensaba que todo era un montaje, alguna especie de teatro macabro o una campaña de desinformación. Pero la crudeza y la cantidad de detalles me hicieron entender que era real, demasiado real. Había registros de entregas, fechas, clientes que hablaban de sus preferencias y exigencias, desde características físicas hasta aspectos más horribles, como la discreción y la condición psicológica. Era un mercado negro que no perdonaba ni la más mínima duda. Intenté desconectarme, cerrar sesión, apagar el ordenador y huir. Pero no fue tan fácil. Poco después comenzaron a llegar mensajes. No simples amenazas, sino advertencias veladas. Sabían que estaba allí, sabían quién era. Bienvenido al juego, Jack. No puedes salir. Los mensajes eran inquietantes, no solo porque contenían detalles personales que yo jamás había compartido en ningún sitio, sino porque parecía que alguien me observaba en tiempo real. Sabían dónde trabajaba, por dónde caminaba, mis horarios habituales. Mi paranoia se intensificó hasta límites insoportables. Empecé a notar coches extraños merodeando cerca de mi casa y de mi trabajo. Una noche, encontré un paquete en la puerta sin remitente. Dentro había una foto mía, tomada desde lejos, y una nota con letras recortadas que decía: «No intentes esconderte». Sentí que el aire se me escapaba. No sabía si era real o si mi mente me jugaba malas pasadas, pero cada detalle aumentaba el terror que me consumía. Cambié de teléfono, de dirección, incluso me mudé temporalmente a casa de un amigo. Pero los mensajes y las señales no cesaban. A donde fuera sentía que me seguían. La red era una maquinaria perfecta, con capas de protección y anonimato que hacía imposible rastrear a sus responsables. Intenté acudir a la policía, pero sin pruebas concretas, sin una víctima que hablara, nadie quiso tomarme en serio. Me dijeron que esas organizaciones son difíciles de desmantelar y que entrar en ese mundo es jugar con fuego. Pero la verdad era aún más aterradora. Dentro del mercado, no solo se traficaba con personas para explotación sexual o trabajos forzados. Había pedidos personalizados, productos que se ofrecían según especificaciones concretas. Había clientes que exigían características detalladas: edad, sexo, rasgos físicos, habilidades y hasta estado mental. Una noche, en un chat privado, escuché una conversación que me paralizó. Alguien hablaba de entregar a una persona en mi ciudad. La descripción encajaba con alguien muy cercano a mí, alguien en quien confiaba plenamente. Sentí como si un puñal invisible me atravesara el pecho. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo proteger a alguien de una red que parecía omnipresente, invisible y letal? Intenté alertar a mi círculo cercano,
pero nadie entendía la gravedad del asunto. Para ellos era paranoia, una historia de terror irreal. Me sentí más solo que nunca, atrapado en un laberinto sin salida. La ansiedad y el miedo comenzaron a dominar mi vida. Apagaba luces, revisaba cada ruido, evitaba salir por la noche. Sentía que el peligro estaba en cada sombra, en cada esquina. Y entonces un día recibí un mensaje que congeló mi sangre. Sabemos quién eres. Sabemos a quién quieres proteger. Deja de buscar, o lo perderás todo. Supe que era una amenaza real. Entendí que ya no era un simple curioso, sino un objetivo. Había cruzado una línea y ellos no dejaban escapar a nadie. Empecé a notar pequeños detalles más inquietantes. El buzón abierto, objetos fuera de lugar en casa, llamadas sin respuesta con ruido al otro lado. Sentía que me observaban incluso cuando estaba solo, que cada movimiento mío estaba vigilado y calculado. Pasaron semanas. Cada día era una batalla entre la razón y el miedo. Comencé a llevar siempre encima una navaja, a cambiar mis rutas habituales, a no confiar en nadie. En una ocasión casi fui seguido al salir de un supermercado. Vi un coche oscuro a lo lejos que parecía repetir mis movimientos. Mi corazón latía tan rápido que sentía que explotaría, pero no podía huir para siempre. Decidí que tenía que enfrentar esa realidad, buscar pruebas, documentar todo, intentar romper esa red desde dentro. Volví a conectarme con más cuidado, pero también con una determinación que no sabía que tenía. Sabía que era peligroso, que podía costarme mucho más que la tranquilidad. En ese proceso, descubrí que la red tenía múltiples capas y nodos, con intermediarios, hackers y mensajeros que llevaban a cabo las entregas en la vida real. Y también que había alguien dentro, una persona que no parecía formar parte de los traficantes, sino que estaba intentando ayudar a los atrapados, aunque en silencio. Intenté contactar con esa persona con la esperanza de que no todo estaba perdido. Pero entonces el final se acercó rápido y brutal. Una noche, cuando creía estar un poco más seguro, sentí que alguien entraba en mi casa. No hubo golpes, no hubo ruido, solo la certeza de que ya no estaba solo. Y en ese momento comprendí que había tocado fondo. Mi vida, tal y como la conocía, había desaparecido. Nunca sabes quién te observa hasta que ya es demasiado tarde. Esta no es una historia de terror común, ni siquiera un relato de crimen tradicional. Es la cruda realidad que me encontré al cruzar una frontera que nunca debería haberse cruzado. Comprar algo en la Deep Web. Y te lo digo desde ya, si alguna vez te pasa por la cabeza hacerlo, párate, respira y piensa bien. Porque cuando entras en ese mundo, no hay marcha atrás. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Era invierno y en Madrid llovía con intensidad. Las gotas golpeaban contra los cristales con un ritmo insistente que hacía que el silencio se volviera casi insoportable. Estaba solo en mi piso y el ruido de la lluvia me acompañaba mientras navegaba sin rumbo por internet. Tenía ganas de algo distinto, de algo que rompiera la monotonía. En algún momento, mientras buscaba foros y páginas alternativas, di con un hilo en un sitio oscuro que no parecía estar en los índices habituales de búsqueda. Era uno de esos rincones de la Deep Web donde se venden cosas que nunca imaginé que existieran, o al menos que nunca se venderían abiertamente. No estaba seguro de cómo había llegado ahí, pero una mezcla de curiosidad y aburrimiento me llevó a seguir leyendo. La conversación estaba llena de advertencias, amenazas veladas y una atmósfera de secretismo absoluto. Pero lo que realmente me detuvo fue un anuncio que apareció casi al final de la página, con letras simples y directas. Artículos exclusivos, precio imbatible, fuentes muy especiales, contacto solo por privado. Al principio pensé que sería algún tipo de broma o estafa, pero algo en esas palabras me picó la curiosidad. Era como si me susurraran, aquí hay algo que nadie más tiene. No sé por qué, pero esa sensación me atrapó. Después de dudar y repensarlo, decidí contactar con el vendedor. Se hacía llamar el mercader. Su perfil era escueto, sin fotos ni detalles personales. La conversación fue directa y desconcertante.
Nada de amabilidades, solo preguntas cortas, respuestas frías. ¿Qué quieres?, me escribió en el chat cifrado. Pedí algo sencillo, un reloj de edición limitada, uno que solo había visto en fotos y en foros exclusivos. Me dijeron que podía conseguirlo a un precio ridículamente bajo, mucho más barato que en cualquier tienda oficial. Me dio la dirección para hacer una transferencia en criptomonedas y sin más, se despidió con un escueto: «Cuando envíes avisa». Transferí el dinero. En ese instante sentí una mezcla de emoción y temor. Mi pulso se aceleraba. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la adrenalina fue más fuerte. Durante los días siguientes, la espera fue insoportable. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle o en el edificio, me giraba con la esperanza y el miedo a la vez. Los primeros indicios extraños aparecieron pronto. Empecé a recibir correos electrónicos con remitentes desconocidos. No tenían asunto, solo imágenes crípticas o enlaces que, si intentaba abrir, me parecían falsos o simplemente vacíos. Intenté borrar todo y olvidar la compra, pero algo dentro de mí sabía que ya estaba enredado. Una noche, cuando la lluvia caía más fuerte y las luces de la calle parpadeaban, sonó el timbre. No esperaba nada ni a nadie, así que mi corazón dio un vuelco. Abrí y vi a un hombre con la capucha subida, la cara oculta en sombras. No habló, solo me entregó una caja pequeña, sin etiquetas ni marcas, y desapareció en el corredor igual de rápido de lo que había aparecido. Al cerrar la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. El paquete pesaba más de lo que parecía a simple vista. Lo llevé a la mesa y lo miré con cautela, consciente de que aquello podía ser el inicio de algo oscuro. Abrí la caja lentamente. Dentro estaba el reloj. Era perfecto, casi demasiado perfecto. Sin embargo, el olor a humedad y a algo metálico me incomodaba. La correa, que debería ser nueva, mostraba señales claras de desgaste, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a mí. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que encontré escondido bajo el falso fondo de la caja. Una nota escrita a mano, con tinta negra y letra pequeña y temblorosa. Apenas podía leerla. Decía: «No es solo el reloj lo que has comprado». Quise creer que era una broma, un truco para intimidarme. Pero esa misma noche recibí un mensaje en mi móvil, sin remitente, sin nombre. Solo 4 palabras: «Estamos observando cada movimiento». A partir de ese momento, la atmósfera en mi piso cambió. Lo que parecía una compra anodina se volvió una presencia invisible que me acechaba en cada sombra, en cada sonido. Las luces parpadeaban sin razón, escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba solo y sentía que alguien estaba dentro de la casa cuando yo estaba despierto. Empecé a revisar el reloj con más detalle y descubrí que tenía un pequeño compartimento secreto. Dentro había fotos borrosas de personas que nunca había visto, algunas con el rostro tapado, otras con signos claros de violencia. También había documentos y nombres, todos vinculados a casos de desapariciones que habían pasado desapercibidos para la policía. Una sensación de ahogo y terror se instaló en mí. No entendía qué relación tenía yo con esas personas, ni qué esperaba el mercader de mí. Pero una cosa era segura: no podía quedarme quieto. Intenté contactar con el vendedor, pero el mercader había desaparecido. Todas las páginas, los foros, el correo, nada respondía. Era como si se hubiera volatilizado, o peor, que nunca hubiera existido. La línea entre la realidad y la paranoia se fue difuminando. Cada sonido, cada sombra, cada llamada sin número me recordaba que había cruzado una frontera peligrosa. Y lo peor, estaba solo. Desde el momento en que encontré esa nota y recibí aquel mensaje en el móvil, mi vida empezó a desmoronarse lentamente. Pensé que todo acabaría con la llegada del paquete, pero solo había comenzado un juego del que no entendía las reglas y del que no podía escapar. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Empecé a notar detalles extraños en mi entorno, pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes, pero que juntas creaban una sensación de amenaza constante. Mi puerta, que siempre cerraba con llave, amanecía entreabierta algunas mañanas.
No había señales de que nadie hubiera entrado, ni faltaba nada, pero esa sensación de invasión no me abandonaba. En una ocasión encontré una pequeña marca en la pared del pasillo, casi invisible a simple vista, como un símbolo dibujado con tinta negra. No tenía sentido, pero me ponía los pelos de punta. Intenté borrarla, pero cada vez que lo hacía, al día siguiente reaparecía ligeramente diferente, como si alguien la estuviera rehaciendo. Las llamadas misteriosas no cesaron, siempre números desconocidos, y cuando contestaba, solo escuchaba respiraciones pesadas o el ruido lejano de una ciudad vacía. Una vez, una voz susurró tan cerca que casi podía sentirla en mi oído. Sabemos lo que hiciste. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Empecé a investigar el reloj con más obsesión. Me di cuenta de que no era un simple objeto de lujo. En el compartimento secreto encontré varias fotos impresas en papel barato, borrosas pero inquietantes. Rostros de personas desaparecidas, algunas con señales evidentes de violencia. Entre ellas había una mujer joven que me resultaba vagamente familiar, pero no podía recordarla bien. También había documentos con nombres, direcciones y fechas. Algunas correspondían a desapariciones recientes que aún aparecían en las noticias, pero otras eran casos antiguos, olvidados, sin resolver. Empecé a comprender que ese reloj era más que un objeto. Era un archivo, una especie de catálogo oscuro que alguien quería mantener oculto. Las noches se volvieron insoportables. Mi mente no podía desconectar. Escuchaba ruidos de pasos en la escalera, susurros lejanos, sombras que parecían moverse detrás de las cortinas. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba desde el borde de la cama. No había nadie, pero el miedo me paralizó durante minutos. Intenté pedir ayuda, pero nadie creía lo que contaba. Ni la policía, ni mis amigos. Decían que probablemente estaba estresado, que necesitaba descansar. Eso solo aumentaba mi sensación de aislamiento. ¿Cómo explicar algo que parecía más una pesadilla que una realidad? Intenté borrar todo rastro de la compra. Cambié mis cuentas, mis números, incluso el correo electrónico. Pero era inútil. Recibía mensajes nuevos, esta vez con amenazas más directas. Devuélvelo o paga el precio. La frase no era una broma. Sabía que era real. Un día encontré otra nota bajo mi puerta, escrita en el mismo papel arrugado que la primera. Pagas con tu libertad o con tu vida. Esa frase quedó grabada en mi mente. Empecé a entender que no era solo un vendedor de objetos robados. Era parte de una red mucho más peligrosa que usaba a sus clientes como peones en un juego siniestro. Intenté devolver el reloj, pero el mercader había desaparecido. Los foros, los canales, incluso los mensajes encriptados estaban muertos. Era como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, su sombra estaba ahí, constante, acechante. La paranoia me consumió. Empecé a sentir que alguien estaba dentro de mi casa, observándome, jugando conmigo. Encontré marcas nuevas en las paredes, símbolos que no entendía, y la cerradura de la puerta, una noche, estaba forzada. No lograron entrar, pero el aviso fue claro. Mi teléfono volvió a sonar con un número desconocido. Contesté y una voz sin emociones me dijo, «Tu tiempo se acaba, Jack». Luego silencio. Desde entonces vivo con miedo constante. Cada llamada, cada golpe en la puerta, cada sombra me recuerda que estoy atrapado. Porque cuando compras en la Deep Web, no solo adquieres un producto, compras secretos, vigilancia y una deuda invisible que nunca podrás pagar. Ahora sé que la curiosidad tiene un precio oculto, y ese precio puede ser tu vida. La última vez que escuché la voz de mis amigos fue justo antes de que sus micrófonos se apagaran, uno por uno. Todo empezó con una invitación. David, el más friki del grupo, nos mandó un mensaje privado por Telegram con un enlace. No le di demasiada importancia al principio. Jugábamos juntos desde el instituto, llevábamos años en esto, pero aquella noche la cosa parecía diferente. Probad este shooter VR que pillé en la Deep Web, decía el mensaje. Realismo extremo, solo para quienes tengan gafas VR de verdad. No hay que instalar nada, solo conectar las gafas y entrar.
Lo típico de la Deep Web. No preguntas, no hablas, no sabes quién está detrás. Nos picó la curiosidad. ¿Seguro que no es un virus?, pregunté. Sí, tío, lo probé anoche. No es ningún timo. Es una experiencia brutal. Literalmente, sientes cada disparo, respondió David. Éramos 5. David, Clara, Iván, Marcos y yo. Todos con nuestras MetaQuest listas para la acción. No leímos ningún término ni condiciones. Aceptamos. Al abrir el enlace, las gafas mostraron un menú sencillo, con letras verdes y fondo negro. No había gráficos espectaculares, ni animaciones. Solo 3 opciones: Join Game, Settings, Exit. Pulsamos Join Game sin pensarlo. De repente la pantalla se volvió blanca, cegadora. Era como si el brillo atravesara la piel. Sentí un zumbido en la cabeza. Algo vibraba dentro de mí, pero no eran las gafas. Era mi cuerpo. Cuando la luz bajó, me encontré tumbado en un suelo frío y metálico. La humedad olía a moho y aceite quemado. No estaba en mi habitación, no estaba en ningún sitio conocido. Me incorporé con esfuerzo. Tenía puesta ropa militar, chaleco antibalas, botas, y en la mano una pistola real, con peso, textura, frío metálico. No era un periférico. ¿Qué coño?, musité. Miré a mi alrededor. Era un almacén abandonado, con cajas apiladas, paredes oxidadas y un zumbido constante de maquinaria vieja. Abrí el micrófono. ¿Me oís? ¿Dónde estáis?, David contestó, con voz nerviosa. Estoy en un hospital. Suena a desierto y no es un juego, joder. Me duele la cabeza. No puedo quitármelas. Clara dijo que estaba en un pasillo estrecho, lleno de luces rojas parpadeantes, con manchas de sangre fresca en las paredes. Iván estaba en unos túneles subterráneos, con el sonido de agua goteando y ratas. Marcos parecía estar en una estación de tren abandonada, con un tren oxidado y grafiti por todas partes. Empezamos a coordinar movimientos, pero lo que más nos asustó fue cuando David dijo, casi susurrando, «Tengo un dolor en la cabeza, y no es el mareo. Siento como si alguien me estuviera golpeando dentro». Y entonces escuchamos un disparo, un grito, y el micrófono de David se cortó. «David, contesta», grité. «David». Silencio. Me quedé paralizado. No entendía nada. ¿Era una cinemática? ¿Un fallo técnico? ¿Una broma pesada? Pero número. Algo no encajaba. Cuando miré hacia una esquina, vi a un hombre desplomado. No un enemigo generado por IA. No un NPC. Un jugador, con su avatar realista, su nombre flotando en rojo sobre la cabeza y un agujero sangrante en el torso. Estaba muerto. Intenté quitarme las gafas. Nada. No respondían. No había botón ni comando para desconectar. Era como si se hubieran fundido con mi piel. «Esto no es un juego», dije con voz temblorosa. «Me han disparado», oyó Clara en su micro. «No es un efecto. Es real». Los minutos siguientes fueron una pesadilla. Clara comenzó a llorar. Nos contó que un hombre sin gafas la estaba siguiendo. Vestía negro, con casco y armas de verdad. Disparaba sin piedad. No era un jugador, era un cazador. «Nos están cazando», susurró. Iván desapareció después de un estruendo en los túneles. Marcos gritó que alguien le había acorralado y que no podía correr más. Oí un disparo, uno solo, y luego el silencio. Quedábamos Clara y yo. Intentamos encontrarnos. Corrí por pasillos oscuros, sorteando escombros, sin saber si aquello era un juego o una trampa mortal. Clara gritó que la perseguían. Disparó. 3 tiros. Después, un silencio que heló mi sangre. Llegué a donde ella estaba y solo encontré un headset roto en el suelo y manchas de sangre. El cronómetro en la esquina de mi visión marcaba: restan 12 minutos para la extracción. No sabía qué esperar. No sabía si era posible salir. Solo sabía que ya no era un juego. Me quedé solo con el eco de mis propios pasos y un silencio que aplastaba cualquier esperanza. El cronómetro seguía descendiendo en mi visión. Restan 15 minutos para la extracción.
Cada segundo era una cuenta atrás hacia un destino que no podía ni quería imaginar. Miré la pistola en mi mano, como si fuera la única defensa real contra aquello que me esperaba allá afuera. Avancé lentamente por un pasillo estrecho, con las paredes ennegrecidas y llenas de manchas que no podía identificar bien. Un olor a humedad podrida y óxido llenaba el aire, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. El silencio se rompió con un ruido metálico a lo lejos. Me detuve, apreté la pistola y me agaché detrás de unas cajas rotas. Dos hombres aparecieron. No eran jugadores ni bots, eran cazadores reales. Vestían con trajes tácticos negros, cascos integrales que ocultaban sus rostros y armas que no tenían nada de virtual. Caminaban con paso firme, inspeccionando cada rincón. Mi corazón se aceleró. Intenté que no me detectaran. Permanecí congelado contra la sombra, apenas respirando. Uno de ellos se giró hacia mí, como si supiera que estaba ahí, pero siguió andando, ignorándome. Sentí una mezcla de alivio y terror. No sabía qué buscaban, pero sabía que si me encontraban, sería el final. Seguí moviéndome, saltando escombros y manteniéndome en las sombras. Los pasillos parecían cambiar, cerrarse tras de mí, como si el lugar tuviera vida propia. En la distancia, escuché un llanto, desgarrador, mezclado con gemidos ahogados. Avancé hacia el sonido. Encontré una habitación con restos de lo que parecía una zona de cuarentena. Camillas oxidadas, papeles dispersos y en el suelo, un casco VR roto y manchado de sangre seca. Una voz familiar resonó por el micro. «Jack, no te acerques». Era Clara. Corrí hacia ella, pero la señal se cortó. Mi pecho se apretó. No podía perderla. Decidí avanzar hacia el punto de extracción, una puerta metálica con luz roja que cambió a verde al acercarme. La abrí con cuidado, adentrándome en un corredor oscuro. Al fondo una figura solitaria. No llevaba casco ni armas. No tenía gafas VR. Solo una chaqueta negra y ojos que parecían penetrar mi alma. «¿Quién eres?», pregunté con la voz temblorosa. «Soy el que vigila», respondió. «El que decide si vuelves o no». «¿Qué queréis de nosotros?», grité. «¿Por qué este infierno?». «No somos quienes crees. Esto no es un juego. Esto es supervivencia. Esto es entretenimiento para los que pagan. Miran, apuntan, deciden». El tipo se acercó y señaló un panel en la pared. Mostraba cientos de cámaras, transmitiendo desde todos los rincones. «Somos la audiencia, y tú eres el espectáculo». Un grito resonó detrás de mí. Me giré y vi a Iván, vivo, pero herido. Trató de explicarme que los cazadores eran humanos, personas reales con órdenes de eliminar a cualquiera que intentara escapar. «No podemos confiar en nadie», dijo jadeando, «ni en el sistema». Entonces una alarma comenzó a sonar. El cronómetro cambió a «Restan 5 minutos». Corrimos hacia la salida, esquivando disparos y trampas diseñadas para atrapar a los que intentaban huir. Al llegar a una sala con varias puertas, tuve que elegir rápido. La puerta marcada como «Exit» estaba bloqueada. La única opción era una trampilla en el suelo. Me lancé al agujero y caí en una red de túneles subterráneos llenos de humedad y oscuridad absoluta. El sonido de los cazadores se acercaba. Sentí que me arrastraban a un callejón sin salida. Cuando creí que todo estaba perdido, encontré una consola antigua con un botón rojo que decía «Extract». Lo pulsé con desesperación. Un destello blanco me cegó. Desperté en mi habitación, sudoroso y agotado. Las gafas VR estaban en el suelo, cubiertas de polvo. Revisé el móvil. Ningún mensaje, ningún grupo en Telegram. No existían David, Clara, Iván ni Marcos. Solo una carpeta en el escritorio del PC con un archivo llamado replay.mp4. Lo abrí y vi todo. Mis movimientos, disparos, caídas. Pero en el reflejo de un espejo, mi cara aparecía sin gafas. Como si todo hubiese sido real y no virtual. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar sus voces, los disparos y ese silencio que aprieta el pecho. Sé que no ha terminado. Sé que volveré a entrar. Porque esto no es un juego. Es una trampa.
y estoy atrapado. Si hay algo que aprendí a lo largo de todo esto, es que no se puede jugar con fuego sin quemarse. A veces, la curiosidad es más peligrosa de lo que uno puede imaginar. Lo supe tarde, pero lo supe con una intensidad que me persigue hasta el día de hoy. Mi historia comenzó como una simple curiosidad. Desde niño, me había fascinado el mundo de las computadoras, de las redes, de lo que ocurría entre cables y pantallas. A los 12 años ya era capaz de descifrar códigos y encontrar vulnerabilidades en sistemas que para otros eran impenetrables. En la adolescencia, mi conocimiento sobre el mundo digital se convirtió en algo más que un pasatiempo. Los foros de hackers y las discusiones sobre ciberseguridad dejaron de ser solo entretenimiento. Mi vida digital se expandió y se profundizó, y ahí fue donde la puerta de la Deep Web comenzó a abrirse sin que yo lo notara. Era mi tercer semestre en la universidad. No era muy sociable, prefería la tranquilidad de mi habitación y la calma de mis pensamientos. Mis interacciones con el mundo exterior se limitaban a mis estudios y unos pocos amigos, los cuales no sabían mucho sobre mi obsesión con lo digital. La mayoría de las veces me encontraba solo, navegando entre foros y sitios especializados. Pero esa tarde en particular, después de unas semanas de estrés por los exámenes, decidí tomar un descanso. Recuerdo haber visto un video en línea que mencionaba algo sobre la Deep Web. No era la primera vez que escuchaba hablar de ella, pero esa tarde algo en mí cambió. El tono del narrador, la sensación de misterio y de prohibición que envolvía las palabras me cautivaron. Hay cosas ahí que nunca deberías ver, lugares en los que jamás deberías entrar. Ese mensaje flotó en mi mente mientras mis dedos, casi por inercia, empezaron a teclear una búsqueda. La historia, el mito, la leyenda de lo oculto me arrastraron a un mundo de cables invisibles y secretos oscuros. Pasaron horas. Instalé un navegador especial, uno diseñado para acceder a lo que otros intentaban evitar. Estaba nervioso, pero no lo suficiente como para detenerme. Mi corazón latía más rápido. Lo que sentí fue una mezcla de emoción y temor. Pero mi curiosidad pesaba más. Ya estaba allí, frente a la pantalla, a punto de cruzar un umbral. Mi mano temblorosa movió el ratón y el clic resonó como una campana. Los primeros días fueron decepcionantes. La mayoría de los sitios que encontré eran foros vacíos, páginas con un diseño tan obsoleto que parecían sacadas de una era perdida. Había poca interacción y mucho contenido irrelevante. Nada oscuro, nada que me sorprendiera. Solo desechos digitales. Pero había algo en el aire. Una sensación de que, si continuaba, encontraría algo más, algo real. Al cabo de unos días, finalmente encontré un sitio que captó mi atención. Era uno de esos portales que prometían acceso a cámaras web de personas desconocidas. Al principio pensé que era una broma macabra, pero la tentación me llevó a hacer clic en el enlace. La pantalla cargó lentamente, y la primera cámara que apareció era de una persona mayor, mirando al frente, aparentemente confundida. Luego, otra. Un hombre joven sentado frente a una computadora, jugando videojuegos. Nada extraordinario. Pero la tercera cámara fue diferente. El rostro que apareció en la pantalla no estaba estático. No era una simple transmisión en vivo. Algo había en los movimientos de la persona que me hizo sentir incómodo. Era como si estuviera consciente de ser observada, pero no sabía por quién. La cámara giró y lo que vi fue aún peor. La habitación estaba desordenada, oscura, y al fondo una figura sombría se movía lentamente. La conexión se cortó de repente. El miedo se apoderó de mí, pero no supe cómo salir. Cerré la ventana temblando, pero una sensación extraña me hizo quedarme mirando la pantalla, paralizado. Esa misma noche, mientras intentaba recuperar la calma, algo extraño ocurrió. Mi Skype comenzó a sonar. Era una llamada de un número desconocido, algo raro, ya que no usaba mucho esa aplicación. Respondí sin pensar mucho, quizás esperando escuchar a algún amigo que se estaba burlando de mí. Pero lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Un hombre, con una sonrisa inquietante, me observaba fijamente. No decía nada,
pero su mirada era más que suficiente para congelarme en el lugar. Su rostro estaba borroso, distorsionado, como si la cámara estuviera manipulada. El miedo me invadió y sin pensarlo colgué de inmediato. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Desesperado, eliminé todo lo que había hecho. Borré el navegador, los archivos, todo rastro de lo sucedido. Decidí comprar una nueva computadora, como si eso pudiera borrar lo que había hecho, como si una máquina nueva pudiera limpiar mi alma. Pero la inquietud persistió. Había algo en el aire, una sensación de estar vigilado que no se iba, aunque tratara de convencerme de lo contrario. No pasaron ni 2 días cuando los correos empezaron a llegar. Al principio pensé que era algo insignificante, un par de intentos de phishing, pero número. Cada correo estaba lleno de detalles personales que no podía comprender. Sabían cosas de mí que nadie debería saber, mis horarios, mis preferencias, mis búsquedas en la web. Algo no estaba bien, y esa sensación de paranoia comenzó a consumir cada rincón de mi mente. Una noche, cuando menos lo esperaba, sucedió lo impensable. Dejé mi computadora encendida para descargar archivos de un proyecto universitario, pero no la estaba utilizando. Al acercarme, escuché un sonido extraño, como si algo estuviera corriendo en segundo plano. Entonces, vi lo peor. La luz del LED de la cámara estaba encendida. Nunca antes la había visto activada. Mi estómago se hundió. No era posible. Nadie debería estar usando mi cámara. Me apresuré a desconectar la computadora, pero antes de que pudiera hacerlo, un mensaje apareció en la pantalla. Te estamos observando. En ese momento supe que mi incursión en la Deep Web no había sido un simple error. Había despertado algo mucho más peligroso. Aterrorizado llamé a un amigo cercano, alguien que sabía un par de cosas sobre seguridad digital, aunque no era un experto. Juntos revisamos mi computadora. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Había programas espía, malware que había sido insertado en mi sistema, transmitiendo mi información a través de un canal oscuro que ni siquiera había notado. Habían estado allí, observándome, tomando lo que creía seguro. El pánico se apoderó de mí mientras mi amigo me decía algo que jamás olvidaría. En la Deep Web, nunca estás a salvo. Siempre habrá alguien más que sabe más que tú. Alguien que sabe cómo encontrarte. Intenté protegerme. Cambié mis contraseñas, instalé firewalls y software de seguridad. Pero ya era demasiado tarde. La sensación de estar siendo observado nunca se fue. Las llamadas anónimas comenzaron. Los mensajes con detalles de mi vida, cosas que solo alguien que me estuviera vigilando podría saber. Incluso la gente a mi alrededor empezó a mirarme de forma extraña, como si supieran algo que yo no sabía. Cada ruido, cada notificación, cada sombra proyectada por las luces de mi habitación parecía un presagio de algo oscuro que se acercaba. La paranoia me estaba consumiendo. Pasaron semanas, las visitas extrañas a mi casa, los correos aún llegaban, y todo terminó con un mensaje final. La curiosidad tiene un precio. Algo dentro de mí, algo que no podía explicar, me dijo que ya no debía buscar respuestas, que el mal ya había sido liberado. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Hoy sigo viviendo con la sombra de lo que ocurrió. Algunas noches, cuando cierro los ojos, veo la luz de la cámara encendida y siento esa mirada penetrante observándome desde algún rincón oscuro. Y, aunque he aprendido a ser más cauteloso con mi presencia en línea, nunca dejaré de preguntarme, ¿quién me estaba observando? ¿Qué hay en las sombras que no he descubierto? Y sobre todo, ¿cómo saber si alguna vez estaré realmente a salvo? Porque en la Deep Web no estás solo, y el precio de saber lo que no deberías saber es algo que no todos están preparados para pagar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.